Fue tanta la influencia griega que aún el apóstol Pablo cometió un grave error que nos sirve a nosotros de ejemplo para no hacer lo mismo. Primero a los Corintios 9:21 dice: a los que están sin Torá, como si yo estuviera sin Torá, no estando yo sin la Torá de Adonai, sino bajo la ley del Mesías, para ganar a los que están sin la Torá. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Pablo no está diciendo que él no guardaba la Torá, sino que trataba de comprender la situación social y el medio ambiente de los gentiles para tratar de ganárselos. Sin embargo, él mismo muestra que no es tal vez el mejor método para evangelizar. Romanos 12:2 dice: no se conformen a este mundo, siglo es mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Elohim, agradable y perfecta. Y Efesios 4:17 dice: esto pues digo y requiero en Adonai, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Le voy a hablar del evento más vergonzoso del apóstol Pablo cuando predicaba. Y el problema es que cuando no lo vemos como debe ser, pensamos que es un triunfo del apóstol Pablo. Hechos 17:16. Mientras Pablo esperaba en Atenas, el Ruach dentro de él se contristaba al ver la ciudad llena de ídolos. Así que comenzó a tener discusiones en la sinagoga con los judíos y con los prosélitos, y en la plaza del mercado todos los días con gente que casualmente estaba allí. También un grupo de filósofos epicúreos y estoicos empezaron a reunirse con él. Algunos preguntaron: ¿qué es lo que este charlatán está tratando de decir? Otros, porque él proclamaba el evangelio de Yeshua y de la resurrección, dijeron: este suena como un propagandista de dioses extraños. Para que entienda con quién estaba discutiendo Pablo, los epicúreos eran unos filósofos que tenían la doctrina de que la mejor forma de ser feliz era no querer nada. Decían que cuando querías algo que no tenías era causa de dolor. Tuvieron una gran influencia entre los primeros cristianos gentiles, haciéndoles ver que debían dejar todas sus propiedades e irse a vivir como ermitaños en los monasterios. Por otro lado, los estoicos eran filósofos que decían que la mejor forma de tener paz era ser moderado en todo. O sea, algo así como que nada con exceso, todo con medida. Hechos 17:22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, ya lo habían llevado a la plaza principal a donde se hacían los discursos porque les gustó lo que predicaba, dijo: varones atenienses, en todo observo que ustedes son muy religiosos, porque pasando y mirando sus santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que ustedes adoran, pues sin conocerle es a quien yo les anuncio, el Elohim que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Elohim si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de sus propios poetas también les han dicho, porque linaje suyo somos. El pueblo que no conoce su propia historia está condenado a repetirla. Oseas 4:6. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré, para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la Torá de tu Elohim, yo también me olvidaré de tus hijos. La cuestión aquí, hermano, es que Pablo, en ese discurso tan rimbombante en Atenas, para que todo el mundo se diera cuenta de qué tan bueno era él hablando, qué tan elocuente, Pablo estaba citando a filósofos griegos para tratar de darle honra a Yahvé. El problema es que estaba citando filósofos griegos que estaban hablando de Zeus. Entonces Pablo estaba usando declaraciones hechas para el dios más grande de la mitología griega y diciendo esas cosas se le aplican a Yahvé de los ejércitos. Se lo voy a comprobar. Hechos 17:28 dice: porque en él vivimos y nos movemos y somos. Epiménides, un semimítico profeta y filósofo griego, dijo respecto de Zeus esto: han hecho una tumba para ti, oh santo y alto, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos, pero tú no estás muerto, tú vives y permaneces para siempre, porque en ti vivimos y nos movemos y somos. Por otro lado, ponga atención a las letras en verde que dice los cretenses siempre mentirosos, malas bestias y glotones ociosos, porque Pablo vuelve a utilizar esa misma cita en Tito 1:12. Pablo se refiere a los cretenses y dice: uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Ahora regresamos a Pablo en Atenas. Hechos 17:28 dice:
como algunos de sus propios poetas también les han dicho, porque linaje suyo somos. Arato, poeta griego de Cilicia del año 310 antes del Mesías al 240 antes del Mesías, escribió un libro llamado Astronomía y dice: empecemos con Zeus, a quienes nosotros los mortales nunca dejamos de hablar de él, porque cada calle y cada mercado está lleno de Zeus, aún el mar y la costa están llenos de su deidad, en todos lados, y todos estamos en deuda con Zeus, porque el linaje suyo somos. Fenómena 1.5. Y por último, 1 Corintios 15.13 dice: no erren, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Eso es una cita de Menander, que es un dramaturgo griego del año 342 al 291 antes del Mesías. Escribió más de 100 comedias y en la obra Thais escribió: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pablo nació en Tarso de Cilicia. Era la ciudad donde estaba la sede de la escuela de filósofos más grande de la antigüedad. Pablo conocía perfectamente los libros de los pensadores de su tiempo y en esa visita a Atenas los puso en práctica para tratar de evangelizar a los atenienses idólatras. Esta derrota de Pablo nos sirve como ejemplo de que Adonai no quiere que rebajemos el mensaje de las buenas nuevas a métodos humanos. Hechos 17:32. Cuando lo oyeron mencionar la resurrección de los muertos, unos se burlaban, pero otros decían: te oiremos acerca de esto en otra ocasión. Así fue que Pablo salió del medio de ellos, pero algunos hombres se juntaron con él y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, quien era el miembro del Areópago, y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. La cuestión es que eran muy pocos en comparación con las multitudes que siempre ganaba. Sin embargo, a pesar de que Pablo salió ahí derrotado, él aprendió la lección. Hechos 18:1 dice: después de esto, Pablo partió de Atenas y fue a Corinto, y discutía en la sinagoga todos los Shabbatot, y persuadía a los judíos y a los griegos. Y cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicaba exclusivamente al mensaje, testificando a los judíos que Yeshua era el Mesías. Ponga mucha atención a esto. Pablo estaba en Atenas y salió derrotado después de cómo le fue. Entonces llegó a Corinto, y cuando llega a Corinto dijo: ya no vuelvo a hablar como filósofo, yo voy a obedecer lo que Adonai dice, voy a predicar solo la palabra. Y ¿sabe qué? Eso es comprobable completamente, porque lea 1 Corintios 2:1. Pablo dice exactamente eso mismo. Así que, hermanos, cuando yo fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Elohim, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, no estaba actuando como filósofo, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna sino a Yeshua y a este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad y con mucho temor y temblor. ¿Por qué dice eso? Porque venía de una de las peores sacudidas que le habían tocado, y sobre todo estoy seguro que el arrepentimiento que tuvo que tener y la regañada que el padre le pudo haber dado, eso es lo que lo sacudió todavía más. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, una vez más, claramente hablando de que venía de haber hecho justamente eso, sino con demostración de espíritu y de poder, para que su fe no estuviera fundada en la sabiduría de los hombres, sino el poder de Elohim. Para que vea el contexto, hermano, de dónde venía, y para que vea realmente que sí, Pablo reconoció el error que hizo. Habrá quienes criticarán lo que acabo de presentar sobre Pablo y dirán que no tiene nada de malo citar fuentes externas para llevar la palabra. Tienen razón en una parte, no hay nada de malo en citar fuentes externas, pero cuando tratas, igual que Pablo, de presentar al Elohim que creó el universo con palabras de filósofos que se estaban refiriendo a Zeus, y si en todo tu mensaje no mencionas ni una sola vez el nombre de Yeshua, igual que Pablo no lo hizo, entonces sí hay un problema. Pablo dejó el pensamiento griego para predicar, eso está bien claro, y solo habló la escritura hebrea. Eso hizo que Pablo fuera uno de los escritores más profundos y más poderosos de la Biblia, tanto que Pedro dice que quien no estudia el Tanaj no puede entender a Pablo y lo va a torcer. Segunda de Pedro 3:15 dice: nuestro amado hermano Pablo ya les ha escrito según la sabiduría que se le ha dado. Él habla de estas cosas en todas sus cartas, en las cuales hay cosas difíciles de entender que los indoctos y los inconstantes tuercen, como lo hacen también con las otras escrituras, para su propia destrucción. Así que ustedes, amados, ya que saben esto de antemano, tengan cuidado, no vaya a ser que se desvíen por el engaño de los sin ley y caigan de su firmeza. Los nuevos creyentes gentiles que no tenían trasfondo de Torah como Pablo, cuando llegaron al liderazgo, siguieron pensando y entendiendo la escritura con una mentalidad griega. El antagonismo de los cristianos gentiles de fin de primer siglo en contra de los judíos se reflejó en los escritos de los padres de la iglesia. Ninguno de estos tenía la Torah como su fundamento, porque todos eran gentiles.